Hola a todos y bienvenidos a De Arte. Hoy les vengo a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Esta guerra, también conocida como la Gran Guerra o la Guerra de 1914-1918, fue un conflicto bélico que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo a todas las grandes potencias organizadas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias centrales. La Primera Guerra Mundial fue una de las guerras más mortales de la historia, con más de 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos. Fue una guerra que cambió el curso de la historia y que tuvo un impacto profundo en todo el mundo. En este video exploraremos las causas de la Primera Guerra Mundial, cómo se desarrolló el conflicto y cómo finalmente llegó a su fin. También veremos cómo la guerra afectó la vida de los soldados y de la población civil y cómo sus consecuencias se sienten hasta el día de hoy. Antes de que comenzara la guerra en 1914, había varios antecedentes que llevaron al conflicto. El sistema de alianzas. A finales del siglo XIX, muchas naciones del mundo habían transformado alianzas militares con otras para protegerse mutuamente en caso de conflicto. Esto llevó a un sistema de bloques, con los aliados, que incluían a Francia, Rusia y el Reino Unido, en un lado, y las potencias centrales, que incluían a Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Otomano, en el otro. El auge del nacionalismo. Muchas naciones tenían un gran sentimiento de orgullo nacional y un deseo de expandir sus fronteras. Esto llevó a tensiones entre los países y a conflictos territoriales. La carrera por el colonialismo. Muchas naciones europeas competían por adquirir colonias en África y en Asia, lo que llevó a tensiones y conflictos. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. En 1914, el archiduque austrohúngaro fue asesinado en Sarajevo, lo que desató una serie de eventos que llevaron a la guerra. El militarismo y el imperialismo. Muchas naciones tenían una fuerte creencia en la superioridad de su país y en la necesidad de tener un gran ejército y un imperio bastante grande. Esto llevó a tensiones entre los países y a la preparación para la guerra. El sistema de mutualidad. Los países europeos habían desarrollado un sistema de mutualidad en el que se comprometían a apoyarse mutuamente en caso de conflicto. Esto llevó a la formación de alianzas militares y a la creación de bloques de países. Los intereses económicos. Muchas naciones tenían intereses económicos en conflicto, especialmente en relación con el petróleo y los recursos naturales. La política interna. Muchos gobiernos utilizaron la amenaza de la guerra para distraer la atención de los problemas internos y para fortalecer su poder. La rivalidad entre Alemania y el Reino Unido. Estos dos países tenían una rivalidad histórica y se disputaban el papel de potencia dominante en Europa. La rivalidad entre Austria-Hungría y Serbia. Austria-Hungría tenía una larga historia de tensiones con Serbia y estaban en desacuerdo con la forma en que Serbia trataba a los habitantes de Bosnia, que eran mayoritariamente croatas y eslovenos, pero estaban bajo el control de Austria-Hungría. Todo esto es respecto a los antecedentes de la guerra. Una vez estallada la misma, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, los eventos más importantes que se sucedieron fueron los siguientes. El ultimátum de Austria-Hungría a Serbia. Tras el asesinato del archiduque, Austria-Hungría le dio un ultimátum a Serbia exigiendo que se disculpara por el asesinato y permitiera que Austria-Hungría realizara investigaciones en su territorio. Serbia accedió a la mayoría de las exigencias, pero Austria-Hungría declaró la guerra de todos modos. La entrada de Alemania a la guerra. Austria-Hungría era aliada de Alemania, por lo que cuando declaró la guerra a Serbia, Alemania entró en el conflicto automáticamente. La entrada de Francia y el Reino Unido a la guerra. Francia y el Reino Unido eran aliados de Serbia, por lo que entraron a la guerra en apoyo de Serbia. La batalla de Marne. En septiembre de 1914 las tropas alemanas se acercaban a París, pero fueron detenidas por las tropas francesas y británicas en la batalla de Marne. Esto puso fin a la ofensiva alemana y sentó las bases para la guerra de trincheras que se prolongaría durante los próximos 4 años. La entrada de Estados Unidos a la guerra. En 1917 Estados Unidos entró en la guerra en apoyo de los aliados. Su entrada cambió el equilibrio del conflicto y finalmente llevó a la victoria de los aliados. Ahora, volviendo a lo que desató la guerra, el archiduque Francisco Fernando era el heredero al trono austrohúngaro y su muerte tuvo un gran impacto en la política internacional. ¿Pero qué llevó a su asesinato? Una de las principales causas del asesinato fue el nacionalismo serbio. Serbia quería unirse a otros territorios de habla serbia bajo el control de Austria-Hungría, pero Austria-Hungría se negaba a dejar ir estos territorios. Muchos serbios veían al archiduque como un enemigo y querían que Serbia se independizara de Austria-Hungría. Otra causa fue el movimiento paneslavo, que quería unir a todos los pueblos eslavos bajo una sola nación. Muchos paneslavos veían al archiduque como un obstáculo para sus objetivos y creían que su muerte podía ayudar a la unificación de los pueblos eslavos. El asesinato del archiduque Francisco Fernando se desarrolló de la siguiente manera. El 28 de junio de 1914, el archiduque y su esposa, la duquesa Sofía, visitaron Sarajevo, Bosnia, que estaba bajo el control de Austria-Hungría. Mientras circulaban en coche por la ciudad, un nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip disparó y mató al archiduque y a la duquesa. Austria-Hungría culpó a Serbia por el asesinato y le exigió un ultimátum. Serbia accedió a la mayoría de las exigencias, pero Austria-Hungría declaró la guerra de todos modos. Esto hizo que Alemania entrara a la guerra automáticamente y así fue como el asesinato del archiduque Francisco Fernando desató la Primera Guerra Mundial y cambió el curso de la historia. Los actores más importantes durante esta guerra fueron los siguientes. El emperador Guillermo II de Alemania. Guillermo II fue el último emperador de Alemania y uno de los líderes más importantes de las potencias centrales durante la Primera Guerra Mundial.
el zar Nicolás II de Rusia. Nicolás II era el zar de Rusia y líder de los aliados durante la Primera Guerra Mundial. El presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos. Wilson fue el presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y lideró al país en su entrada al conflicto. La Primera Guerra Mundial tuvo una serie de consecuencias a nivel mundial político, económico y social. Algunas de las consecuencias fueron: primero que nada, las muertes. La Primera Guerra Mundial fue una de las guerras más mortales de la historia, con un estimado de 10 millones de soldados muertos y 7 millones de civiles muertos. Cambios políticos. La Primera Guerra Mundial llevó a la caída de varios imperios, incluido el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. También llevó al fin de la monarquía en Rusia y al surgimiento de la Unión Soviética. Reparaciones de guerra. Los países derrotados en la guerra tuvieron que pagar enormes sumas de dinero a los países vencedores como reparación de guerra. Esto llevó a una gran inflación y a la crisis económica en Alemania, que contribuyó al surgimiento del nazismo y a la Segunda Guerra Mundial. Cambios sociales. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto profundo en la sociedad. Muchas mujeres tuvieron que trabajar en fábricas durante la guerra, lo que llevó a un cambio en las expectativas y roles de género. También se produjo un gran cambio en la forma en que se veía la guerra y en la forma en la que se percibía el patriotismo. El Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, firmado al final de la guerra, estableció las condiciones de paz y fijó las responsabilidades de los países derrotados. Este tratado fue muy controvertido y se considera una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Hasta la próxima.